Qué bueno estar esta tarde en este lugar. Espero que venga con una mente receptiva para que podamos aprender más de Dios y que eso que aprendamos de Dios pueda servir definitivamente a nuestras vidas. Vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a hablar por un momento de guerra espiritual, pero el tema que vamos a desarrollar se llama Venciendo la ceguera del siglo XXI, que es el siglo que estamos viviendo nosotros. Así es que vamos a tratar de ver qué nos dice la Biblia acerca de esa ceguera que, como la misma Biblia establece, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, dice la Escritura. Entonces tenemos que partir de la base de que esta es una batalla espiritual, pero que esta batalla no se pelea con espadas, ¿verdad? Sino en el campo de la percepción, es decir, de la mente de cada uno de nosotros. Vamos a leer la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice la Biblia. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a leer hasta ahí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi buen Señor, por este momento maravilloso que nos permites meditar en tu palabra y reflexionar, Señor, sobre estos temas que son de mucha importancia para nosotros. Te ruego, por favor, que tomes control total y absoluto de todo lo que se diga y que nos des entendimiento, que nos des sabiduría y nos ayudes a tomar, Señor, cada una de las lecciones que tú nos das con la madurez que esto requiere. Por favor, toma control de todo lo que se diga, porque todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, por favor. Lo que acabamos de leer tiene un montón de cosas que podemos comenzar a platicar. Evidentemente no vamos a poder platicar de todas en este día, pero sí vamos a mencionar algunos puntos que resultan bastante importantes, creo yo, para que en primer lugar nos ubiquemos. ¿A qué me refiero con esto? Los cristianos no estamos de vacaciones, no estamos de paseo por el mundo, no, los cristianos tenemos una misión que cumplir. Los cristianos tenemos un propósito que debemos tratar de desarrollar mientras todavía estemos en este mundo. Y ese propósito, muchas veces la Biblia nos enseña que podemos cumplirlo a través de un ministerio, es decir, de un área de servicio en la que nosotros vamos a participar de manera activa. Y el primer versículo que acabamos de leer, quiero que me acompañe en la lectura y vamos a ir leyendo bien despacito estas cosas. Dice, oiga, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, nos está diciendo nosotros, o el apóstol decía, ellos tienen un ministerio, pero de igual manera nosotros tenemos un ministerio el día de hoy. Ahora bien, el ministerio, sea cual sea el ministerio que nosotros tengamos o al que hayamos sido llamados por Dios, dice aquí, tener este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Es decir,
Nosotros lo que tenemos como ministerio, el servicio que damos a Dios, el llamado de Él para nosotros ha sido por misericordia, ¿ok? No es, y esto es bien importante, no es por capacidad, no es por niveles de inteligencia como a veces la gente llega a pensar en un momento determinado, no. Esto es la misericordia de Dios que en su plan perfecto vio algo en cada uno de nosotros. ¿Sabe usted que aún las debilidades que nosotros tenemos para Dios son valiosas en el desarrollo de su plan? Los errores que alguna vez hemos llegado a cometer, y no le quiero decir que hay que aplaudirlos, obviamente no, pero los errores que en alguna ocasión hemos llegado a cometer, Dios los ha utilizado para nuestro bien también. ¿Por qué? Porque tropezamos, caímos, nos golpeamos y aprendimos. Entonces el resultado es bueno porque al final, aunque raspados, pero aprendimos. Supimos que el fuego quema, supimos que tropezar en una piedra es doloroso, supimos que era necesario que a la hora de caminar, por cualquier clase de camino, era necesario que nosotros pusiéramos atención, que no camináramos a la deriva, que camináramos con la meta de llegar a algo o a algún lugar. Y todo esto lo hemos aprendido, creo yo, a través de la Biblia, pero también a través de las vivencias que nosotros hemos tenido, o sea, de manera práctica. Todos, de alguna manera, hemos fallado en algo. Y eso nos ha ayudado a madurar. Eso nos ayudó a sentir dolor. Y usted dirá, pero ¿qué de bueno tiene el dolor? Y yo le diría, hermano, dice un dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Cuándo valoramos la salud? Cuando estamos enfermos. ¿Cuándo valoramos la tortilla con frijoles que tenemos ahora en nuestra casa? Cuando no hay ni esa tortilla, cuando hay hambre. Amén. Entonces viene Dios y permite muchas de estas cosas para enseñarnos, para prepararnos, para poder hacernos fuertes, para desarrollar en nosotros carácter, para desarrollar en nosotros paciencia, para desarrollar, gracias, para desarrollar en cada uno de nosotros habilidades que quizás al día de hoy no tenemos todavía desarrolladas. ¿Sabe que hay cosas que nosotros podemos hacer en la vida y no nos hemos dado cuenta que podemos? ¿Sabe hasta cuándo nos damos cuenta? Hasta que estamos en la necesidad. Hay personas, y se lo cuento como una anécdota importante que deberíamos tomar en cuenta todos. Hay personas que por mucho tiempo de su vida vivieron siendo empleados de grandes empresas, ganaban salarios muy buenos y se sentían cómodos ahí donde estaban. ¿Por qué? Porque iban a su trabajo, cumplían con lo que tenían que hacer, recibían puntualmente su salario cada quincena o cada fin de mes, y eso pues los mantenía tranquilos, tenían para pagar su comida, su casa y esos gastos. Pero llegó un día en que a estas personas los echaron de la empresa. Pero lo paradójico de esto es, aquel que su vida había estado tranquila y estable porque tenía este trabajo, sintió el momento en el que le toca irse de esta empresa como que el mundo entero se le vino encima. Y viene aquel pensamiento entonces, ¿y hoy cómo voy a hacer? ¿Y hoy yo de dónde voy a comprar comida si ya no voy a tener el dinero? ¿Y hoy yo cómo haré para darle a mis hijos lo que necesitan si ya no tengo la fuente de ingreso que me hacía sentir seguro? Y hoy le pregunto yo, ¿por qué Dios puede permitir una cosa como esa? Usted me dirá, mire, no debería pasar, es una ingratitud. No, ¿sabe por qué? Porque el testimonio de muchas de estas personas es que lo mejor que les pudo haber pasado en la vida es que los echaran de donde estaban.
¿Sabe por qué? Porque entonces ellos se dieron cuenta que tenían grandes habilidades para hacer sus propios negocios. Hicieron sus propios negocios, crearon sus propias empresas y ya no dependen de un salario mensual como lo hacían antes. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo qué es lo que estoy tratando de decirle? Que aquello que parece trágico para nosotros en muchas ocasiones, Dios lo utiliza para nuestro beneficio, para que te des cuenta de qué tan capaz eres. Otra anécdota que a mí me gustó mucho es la que cuentan de una mamá que sale corriendo porque al hijo le cae un carro encima en un taller, y llega ella y agarra el carro y lo levanta para que pudieran sacar al hijo. Yo le pregunto algo: usted ahorita, sin la aflicción de que su hijo se va a morir, ¿usted cree que pudiera levantar el carro? Estoy seguro que no lo levanta. Pero en la aflicción de ver que su hijo moría, ¿qué pasó? Se dio cuenta que tenía más fuerzas de las que normalmente nosotros llegamos a conocer y somos conscientes. Y eso pasa, mis hermanos, con la mayoría de los seres humanos. Yo entiendo en algunas predicaciones que he escuchado, cuando la gente dice: mire, es que no somos tan inteligentes. Yo estoy de acuerdo, es cierto, pero sí somos inteligentes. Y tenemos nosotros que utilizar esa inteligencia para aquello a lo que Dios nos ha llamado. Hay un versículo en la Biblia, ¿hay alguien allá atrás en la pantalla? No. Hay un versículo en la Biblia, si no, ahí lo busca usted, que está en Mateo, si no me equivoco, Mateo capítulo 10, versículo 16 creo que es. En ese versículo, la Biblia enseña que Jesús dice a sus discípulos: hey, miren, los mando como a ovejas en medio de lobos. Pero fíjese, esto parecería una desventaja de manera inmediata, ¿verdad? Oveja en medio de lobos, ¿qué es? Cena segura. Amén. Pero el versículo no termina ahí. El versículo entonces viene y da un consejo: si tú eres oveja en medio de lobos, no vas a ganar por la fuerza, no vas a ganar corriendo y huyendo, te van a alcanzar y te van a comer. ¿Qué entonces tienes que ser? Sé inteligente, aprende, adáptate y muévete, no como la mayoría lo pensaría hacer. No voy a ir a pelear con el lobo de manera directa porque el lobo me va a comer. Entonces viene el Señor y dice: miren, lo que tienen que hacer es sean, como lo están leyendo ustedes ahí, sean prudentes como serpiente y sean mansos como pájaro. O sea, lo que les está diciendo en otras palabras es, y piénselo por un momento, ¿cómo son las serpientes o las culebras, hermano? ¿Usted ha visto alguna vez una culebra buscando gente para morder en la calle? ¿Usted ha visto una culebra que cuando usted va pasando, ella definitivamente se sale de donde está y se le pone enfrente a usted porque quiere pelear con usted? ¿Qué hace la serpiente? O las culebras, como decimos nosotros. La mayoría se quedan calladitas. Y solo reaccionan si usted por error o de manera consciente se para en ellas o se mete demasiado en el terreno donde ella se siente seguro. Lo que le está diciendo es: mira, aprende de ellas. No se meten en problemas de manera innecesaria. ¿Reaccionan ante el peligro? Claro que sí, pues tú deberías reaccionar ante el peligro, pero debes detectar el peligro primero. ¿Está conmigo? Detecte primero el peligro, pero luego la primera reacción no debe ser pleito. Trata de hacer amistad, sé manso como lo es una paloma. No transmitas agresividad, trata de transmitir primero ternura, calma o paz. ¿Está conmigo, hermano? ¿Y esto qué es? Esta es la inteligencia
con la que los discípulos del Señor debían vivir en un mundo de hostilidad como era en aquel tiempo y como lo es el día de hoy. ¿Está conmigo, hermano? Fíjese cuántas cosas hemos comenzado a platicar y necesitamos seguir aprendiendo. El punto era, el llamado, el ministerio y todo lo que tenemos lo hemos recibido por misericordia de Dios, no por capacidad, no por nada de eso. Entonces dice la Biblia, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Aquí hay una clave muy importante. ¿Qué hay que hacer, mi hermano? No desmayar. Oveja en medio de lobos, con peligro a cada rato, pero no se vale desmayar. El día de hoy hablamos de este tema y ¿sabe por qué estamos hablando de este tema, mi hermano? Porque ya se los he mencionado, porque la iglesia de hoy vive en conflicto. Porque la iglesia de hoy, y cuando digo iglesia me refiero a ustedes o a mí, que somos la iglesia, porque pareciera que estamos viendo la iglesia o la obra de Dios como cualquier otra cosa, porque no estamos reconociendo la oportunidad que por misericordia Dios nos ha dado al llamarnos para estar aquí o utilizarnos en un ministerio de forma particular, porque no estamos desarrollando resistencia ante los ataques del enemigo, ante las corrientes del mundo, ante el ruido que hay en el mundo en general, y no estamos desarrollando resistencia. Muchas veces lo que hacemos es rendirnos, muchas veces lo que hacemos es huir, y hay cosas de las que debemos huir, pero no de todo vamos a huir, mi hermano. Hay cosas que la Biblia dice que nosotros debemos resistir. Hay otras con las cuales dice la Biblia que debemos luchar hasta la sangre si fuera necesario. Pero esa actitud guerrera, paciente y por su conveniente, porque nos conviene, muchas veces, mi hermano, se nos ha ido debilitando poco a poco. Y voy a decir algo que tenía para el final. ¿Y cuál es el peligro de todo esto? Y se lo voy a decir desde ya, porque quiero que le quede en su mente y después lo recalcamos. El peligro de esto es que nos estamos convirtiendo en cristianos nominales. ¿Sabe qué es eso? Se lo voy a decir así, cristianos de nombre, pero no en cristianos practicantes. ¿Está conmigo? ¿Cuál es la diferencia? El cristiano nominal dice que es cristiano, pero no se le nota mucho su cristianismo porque no hay acciones que demuestren ese cristianismo que profesa. El cristiano practicante o el cristiano activo no es como el nominal. Ese no, ese está dispuesto. Ese está aprendiendo constantemente. Ese está creciendo, es decir, poniendo en práctica lo que está. Ese ha aprendido a valorar el ministerio que Dios le ha dado, el llamado que Dios le ha hecho, y al valorar esto, comienza a aplicar aquel principio de sabiduría del que habla la Biblia, cuando dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Está conmigo? Entonces, el temor a Dios como regla de vida es lo que nos lleva a dejar de ser cristianos nominales y pasar a ser cristianos practicantes o cristianos activos. El cristiano nominal, mi hermano, no tiene poder. El cristiano nominal rara vez encuentra la manifestación de Dios en sus necesidades. El cristiano nominal generalmente no tiene la capacidad de reproducirse. ¿Está conmigo? Ese es el peligro de ser cristiano nominal. No, tenemos que ser
cristiano practicante. Si lo quiere cambiar de nombre, póngale discípulo en lugar del otro. Necesitamos ser discípulos. Ahora bien, ¿dónde se libra esta batalla, mis hermanos? Donde la mayoría de cristianos son ahora, o somos quizás, no sé, nominales y no discípulos o no cristianos activos. ¿Dónde está el problema? Está en la mente. Porque el campo de batalla donde Satanás quiere ganar, donde Satanás quiere evitar que se desarrollen o se generen convicciones en una persona, es primero la mente. Porque lo que primero pasa por la mente, en un momento determinado, llegará al corazón. ¿Está conmigo? Entonces, yo necesito cuidar mi mente porque mi mente es un campo de batalla. Y entonces dice la Biblia en el versículo 2, 2 Corintios 4:2. Antes bien, oiga esto, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Y me voy a detener, le dije que íbamos a ir despacito. Antes bien, ¿qué es esto? Esto es una decisión, si usted se da cuenta. Primero hay un reconocimiento, la misericordia de Dios, el ministerio que Dios nos ha dado, ok, pero luego viene una decisión que nos va a servir para poder valorar y funcionar en lo primero. ¿Y qué es esto? Es la renuncia, oiga, no dice, es la separación que Dios crea entre usted y aquellas cosas. No, es la que renuncia. ¿Y qué es una renuncia, hermano? No es cuando yo llego a un lugar y digo, mire, disculpe, fíjese que a partir de hoy yo ya no sigo aquí. Eso, estamos renunciando. Estamos diciendo, mire, yo me voy a dedicar a otra cosa, pero en esto yo ya no trabajo más. Entonces es una decisión consciente. Y lo que aquí está diciendo la Biblia es que nosotros renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, pero aquí no habla de lo que estaba hablando Jesús allá donde le decía que habría que ser astuto o prudente serpiente. Aquí está hablando de la astucia, que es lo que nosotros en el lenguaje nuestro le llamamos vivez del mundo. Un niño, póngase a pensar, como usted ha criado a los suyos en su casa, sobreprotegidos, consentidos y todo eso, póngalo a la par de un bichito de esos que se cría en la calle. Y usted se va a dar cuenta cuál es más listo, el de la calle. ¿Ok? La gente del mundo, y lo dice la Biblia, que los hijos de este mundo son más hábiles que nosotros en algunas cosas. Esto creo que lo estudiamos hace un par de cultos atrás, quizás hace como un mes por ahí. Pero el punto es este. El punto es que nosotros no necesitamos quedarnos frustrados ni utilizar la astucia del mundo para conseguir lo nuestro, cuando realmente tenemos un camino conocido, iluminado, que Dios ha puesto delante de nosotros. Le pongo un ejemplo, hermano. Usted no necesita bajarse a nadie para prosperar. Usted tiene Dios que le prospere su negocio cuando usted actúa honradamente. ¿Está conmigo? El del mundo no, el del mundo roba. ¿Ah? El del mundo utiliza la mentira para poder hacer un negocio. Usted no tiene por qué hacerlo de esa manera. Mire, aquí le vendo este carrito. No, hombre, yo tengo que 20 años de tenerlo, fíjate, nunca me ha fallado. Mentira. Mentira, no es cierto. Mire, fíjate, este carro, yo le echo un galón de gasolina y me dura como 3 meses. Pero cuente que era estacionado, o sea,
O sea, no en funcionamiento. Pero no necesitamos este tipo de astucia para prosperar en Dios. Para eso usted tiene un Dios que honra a los que le honran, que bendice a los que le obedecen, que se deja encontrar por los que le buscan. Amén. Entonces, a eso se refiere, y por eso nos dice aquí: renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, oiga, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Cuánta gente usa la palabra de Dios para su propio beneficio? Tuercen lo que la palabra de Dios dice para poderse beneficiar ellos de manera particular o personal. El apóstol dice: no, hombre, mire, nosotros no andamos haciendo eso. Hermano, dicen algunos, ¿verdad? Hay que hacer tal cosa porque Dios dice que usted tiene que. A veces son cosas bien arriesgadas. ¿Por qué? Porque hay ocasiones donde hemos oído a gente que dice: Dios me dijo que usted tal cosa, y posiblemente Dios no ha dicho nada, mi hermano. Otras veces son cosas que son contradictorias con la Biblia, y usted ¿qué tiene que ser? Listo. ¿Para qué? Para lograr identificar esas cosas. ¿Sabe usted que hay un don que deberíamos nosotros procurar tener? Se llama discernimiento de espíritus. ¿Ya lo ha oído? El discernimiento de espíritu es la capacidad sobrenatural que Dios por el Espíritu Santo nos da para poder entender lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. ¿Está conmigo? Ok, ¿y cómo podemos tenerlo? Pídaselo a Dios. Evalúe cada situación de acuerdo a la Biblia, y usted se va a dar cuenta que con la práctica va a comenzar a determinar correctamente de dónde viene cada cosa que llega delante de usted. ¿Qué cosas metemos a nuestra mente, mis hermanos? Usted va a decidir qué mete a su mente. ¿Cómo? Comparando aquello que usted tiene enfrente en ese momento contra la palabra de Dios. Amén. Y eso filtra y va dejando todo lo malo por un lado y todo lo bueno para adentro. Oírlo todo, retener lo bueno. Ok, esto parece que es como que yo me ponga, como cuando usted se pone en su casa a escoger frijoles, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Así parece, pero son procesos automáticos que deben estar en nuestra mente y que se basan en el conocimiento de la palabra que nosotros tenemos. Porque a usted le comienzan a hablar un montón de cosas. No le va a decir usted a la persona: mire, fíjese que déjeme pensar, quiero ver si le creo, espéreme, ahí le aviso mañana. No, hay pláticas, hay situaciones que se dan en minutos, en segundos, y usted tiene que tomar una decisión. ¿Cómo lo hace? Lo hace dependiendo que tenga usted como para poder filtrar. Muy bien, sigamos por acá. Y entonces dice: renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. ¿Por la qué dice? Por la manifestación de la verdad. Y luego dice: recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, que todo lo que hacemos lo hacemos de buena conciencia. Amén. No con la astucia de mostrar una cara, pero en realidad tener otra. De manifestar una intención, pero en realidad tener otra por ahí escondida. ¿Está conmigo? Ese es el punto. Pero todo esto, me dirá usted, ¿de dónde es que viene? Veamos de dónde viene esto. Dice el versículo 3. Esto es bastante interesante, aunque bastante duro también. Pero si nuestro evangelio
está aún encubierto, y me detengo. ¿Qué tiene que ver si nuestro evangelio está encubierto o no con lo anterior? Estábamos hablando de la decisión de renunciar a lo oculto y vergonzoso. Amén. Pero si no he hecho eso, eso está cubriendo el evangelio que yo digo tener. ¿Me sigue hasta ahí? Y si mi evangelio está encubierto, ¿qué pasa con mi evangelio? ¿Está el versículo por ahí? ¿Entre quiénes está? Entre los que se pierden. Amén. En otras palabras le están diciendo, el evangelio que tú dices profesar no es de verdad. ¿Está conmigo? ¿Sabe qué es esto? Esto es muy parecido a lo que decía Santiago cuando dice, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿podrá esa fe salvarle? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque él dice que tiene fe. La Biblia no dice, no afirma que tenga fe, sino la percepción de esa persona. Esa persona piensa que tiene fe, pero esa fe que pensamos que tenemos, si no nos mueve a actuar, esa fe, dice la Biblia, que es vana. Y es lo mismo que estamos viendo aquí. Si el evangelio que nosotros profesamos, si el evangelio que nosotros decimos tener, no se evidencia delante de las demás personas, ese evangelio parece ser vano. ¿Está conmigo? Parece un evangelio vano. Aquí vemos entonces la necesidad, mi hermano, de trabajar nuestra mente, de trabajar nuestro corazón, y que todas estas cosas verdaderamente nos puedan llevar a actuar o a accionar de manera que nuestro evangelio sea manifestado. Siéntense, dejen ese animal, ven acá. Entonces, que el evangelio sea evidenciado, porque si no es de esa manera, hermano, Santiago dice que el que oye la palabra, pero no la hace, se engaña a sí mismo. Ojo, el enemigo es capaz, es el siguiente versículo que vamos a leer, es capaz de engañar al más listo. ¿Está conmigo? Porque Satanás, dice la Biblia, es padre de mentira y homicida desde el principio. No hay cosa que yo considere peor, y creo que ya lo he dicho en otras predicaciones, que creer estar haciendo lo correcto y que no sea verdad. ¿Está conmigo? Entonces, esto es muy peligroso y por eso nosotros necesitamos trabajar nuestra mente. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Oiga esto, versículo 4, en los cuales el Dios con D minúscula, significa que no es un Dios de verdad, ¿verdad? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero esto, por lo que estamos viendo, puede tener un efecto en aquellos que también estamos en la iglesia, porque está diciendo, si tu evangelio, tú que estás en la iglesia, si tu evangelio no se nota, si tu evangelio no se ve y no se manifiesta, ese evangelio que tienes está entre los que se pierden. ¿Está conmigo? Entonces, esto no es que solo tuvo un efecto específico sobre los incrédulos, no, ellos están mucho peor que cualquiera. Póngase a pensar el día de hoy, mi hermano. Póngase a pensar cuántas distracciones hay. Y yo no le estoy diciendo que hay algunas de esas cosas que sean malas. O sea, le pongo un ejemplo. Viene el periodo de vacaciones, nos vamos a distraer, nos vamos de paseo.
¿Es bueno o malo? Es bueno. Pero no me puedo pasar la vida vagando. Amén. Ok, mire, yo tengo mi teléfono, yo veo algunos videos. Sí, está bien, ok. Y si aprende, está bien. Pero cuando usted ya no puede soltar el teléfono porque su mente necesita más y más y más videos, entonces usted está en un problema. ¿Me está entendiendo? O sea, yo no le estoy diciendo, mire hermano, usted tiene que ir aislado de todo. No, no vaya de paseo, no juegue fútbol un día, ¿cómo no? Pero si estas cosas se me vuelven vicio y descuido lo de Dios por aquello, entonces estoy en un problema. ¿Por qué? Porque veo como más importante aquello que el servicio o mi relación con Dios. ¿Y eso qué es? Es ceguera espiritual, porque no me está dejando ver de manera correcta lo que es verdaderamente importante. Y si de manera correcta no puedo ver, es que tengo problemas en los ojos. ¿Está conmigo? Entonces, la ceguera espiritual, usted la puede ver desde varios puntos de vista. Uno es el exceso de cosas, muchas redes sociales, muchas distracciones que pudieran ser deportes, juegos de azar o cualquier cosa de esas que se le vuelve a usted un vicio. Paseo que en realidad ya no se volvió el paseo que es necesario, porque todos necesitamos distraernos, ¿sabía eso? Ok, no, el paseo que es necesario, no, el problema es que nos volvimos vagos. El problema es que ya no estamos en la casa. Ya no vamos a la iglesia, pero sí andamos calle arriba y calle abajo. ¿Me entiende? Ok, ese ya es un problema. ¿Qué hay que hacer ante esta situación, mi hermano? Visualicemos el otro escenario y después concluimos. Ese es un escenario. ¿Cuál es el otro escenario? También de ceguera. Cuando usted se vuelve dentro de la iglesia una persona legalista. Se lo voy a decir en el lenguaje que ustedes me van a entender bien fácil. Usted es un hermano ceñido. ¿Me entendió? ¿Qué es un hermano ceñido? Que ni respira. ¿Ah? Hermano, viendo esa caja del diablo, al televisor, ¿se acuerdan que así le llamaban, verdad? Dios mío, uy, fuego van a llevar todos esos futbolistas, ¿se acuerdan que? Pobrecito el maestro, pero bueno, ok, mire tal cosa, o sea, el excesivo legalismo, eso tampoco es bueno. Es que Dios no nos ha llamado a estar presos. ¿A qué nos llamó el Señor? Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, hermanos. Porque a libertad fuisteis llamados, solo que no utilice esa libertad como ocasión para la carne. ¿Me está entendiendo? Y la carne, ¿cómo es, mi hermano? Obsesiva. La carne no se quiere detener. Quiero preguntarle algo. No veo muchos aquí, pero puede ser. ¿Habrá alguien aquí que diga que quiere rebajar de peso? ¿Cuál es el gran problema, hermano? Mire, mientras uno más dice que va a rebajar, va que más hambre le da. Hay un compañero de trabajo por ahí, el ordenanza de donde yo estoy, a veces llega y un día llega y le digo, mira, Jesús, así se llama. Mira, Jesús, le digo, esa tu barriga no es normal, le digo. Anda a pasar consulta, es que es demasiado, es que se le ve inflada. Y cabal, tenía su problema de colitis, con hígado graso y no sé qué cosas de esas. Pero él quizás pensó que eso era a saber qué cosa. Claro que es peligroso si no lo controla. Pero comienza, mire, me dice, voy a agarrar café, pero poquito.
mira, le dije, está bien por la colitis que no tomes mucho café, pero el café no te va a hacer daño en el hígado. Pero el pan dulce que te estás comiendo, ese sí te va a hacer daño. Le digo, entonces mira, tómate el café, tómatelo sin azúcar y sin pan dulce. ¿Qué pasa? Comenzó a hacerlo. Lo felicitaron porque como casi en un mes había bajado 15 libras. Y le dijo el médico, no hombre, va bien y toda la cosa. Platicando un día de estos con él, me dice, mire, ¿y no va a querer un pedacito de pan? Y le digo, no, le dije yo, no quiero pan. Ya comí, ahorita solo voy a tomar café. Míreme, es que esto está duro, me dice. Cuando uno pasa, me dice, allá por el centro, y están esas panaderías y ese olor, sufriendo. ¿Por qué? Nunca antes me había dicho que había sentido el olor a pan dulce cuando pasaba por ahí. Hoy que tiene que evitarlo, ahora siente el olor, ahora lo ve bonito, como que le dice vení, no sé. Sabe que nosotros somos así. El problema es lo que estábamos hablando, los excesos. Hay que aprender a controlar estas cosas. Dice el versículo 4 que estábamos leyendo hace un momento, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si el sistema del mundo logra quitarnos la visión de Dios, estamos perdidos. Amén. ¿Cuántas veces nos hemos ilusionado, hermanos, y no hemos logrado alcanzar aquello que tanto deseábamos? Y yo quiero preguntarle, ¿qué se siente? Eso, ¿sabe cómo lo hace el enemigo en las iglesias? Se hace con aquella situación donde se muestra a Dios como alguien que nos va a conceder todas las cosas que nosotros le pidamos sin arrepentimiento. Esto es un evangelio sin arrepentimiento, y este es un engaño del enemigo, que viene y te dice, no te preocupes, pide a Dios, pide con fe, solo pide, no cambies, no te preocupes por las cosas malas que haces, solo pide. Amén. ¿Y cuál es el problema? No va a recibir, y cuando no reciba le va a pasar lo que le estaba diciendo. Habrá estado usted ilusionado, esperando aquello con ansiedad quizás, porque ya va a llegar, pero no llegó. ¿Y qué sucedió? Aquel que pensaba recibir algo del evangelio de esa manera, ahora se vuelve detractor o enemigo del mismo evangelio. Y entonces viene y dice que el evangelio... Entonces viene y dice que algunos prosperan porque hacen trances en la iglesia. ¿Está conmigo? ¿Qué pasó? Es que mire cómo prospera aquel. Y yo deseaba tanto y no lo pude alcanzar. Nunca he visto a una de estas personas que habla de esta manera ir a preguntarle al otro qué hace, cómo vive para poder conseguir lo que tiene. No. ¿Por qué? Porque tenía una ilusión. Porque la desilusión fue fuerte. Y la desilusión trae frustración. Y la frustración, por lo general, tratará de buscar culpables fuera de nosotros. Y entonces decimos, si aquel prospera, no es porque actúe mejor que yo. Si aquel prospera, es porque anda en algo malo. Y yo, que era santo, no pude conseguir aquello porque el evangelio no funciona. ¿Está conmigo?
¿A dónde se produjo todo eso, mi hermano? En la mente. ¿Quién siembra esas semillitas en la mente de las personas? El enemigo. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado. Fíjese usted, como resumen, quiero ver qué hora es, como resumen de lo que hemos hablado hasta ahorita. En el versículo 4 vemos que hay un obstáculo para que las personas puedan verdaderamente apreciar la gloria de Dios. ¿Y cuál es el obstáculo? La ceguera espiritual. No es falta de vista de esta, es falta de comprensión o falta de entendimiento. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2? Hace poco hablamos de esto. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Cuando renuevas esto, compruebas, dice la Biblia, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero llegar a esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, requiere renovar nuestro entendimiento, dejar a un lado la ceguera o la vista parcial. ¿Sabe cuál es la vista parcial? Lo que le estaba explicando antes. Cuando uno ve los errores de los demás, las injusticias que suceden alrededor nuestro, pero nunca ve uno lo que a uno le corresponde. ¿Está conmigo? Entonces, esa es una vista parcial. Vemos también que hay un velo de incredulidad en ese mismo versículo 4. Porque al no poder apreciar correctamente la verdad de Dios, entonces, ¿qué genera esto? Incredulidad. Y es lo que le digo, el hermano prosperó no porque Dios bendiga, no, prosperó porque es transero. ¿Está conmigo? O sea, usted está diciendo que Dios no bendice porque usted no pudo conseguirlo y el otro lo que consiguió tampoco se lo dio Dios. Entonces, ¿qué está diciendo usted? Que Dios no bendice, y eso es incredulidad. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, veamos ahora en los versículos 6 y 7, ¿qué es lo que la Biblia dice? Bueno, la Biblia lo que dice ahí es que hay una manera en la que necesitamos nosotros ser iluminados. Dice el versículo 6, que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Una nueva creación en la mente, luz en medio de las tinieblas. ¿Qué es, hermano? Luz en medio de las tinieblas es la destrucción de las tinieblas y el establecimiento del reino de la luz en cada uno de nosotros. ¿Cómo se consigue? Pegándonos a Cristo. Él mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. ¿Sabe a qué hace referencia esto? ¿Cómo estaba la tierra al principio, mis hermanos? Estaba desordenada y vacía. ¿Y qué dijo el Señor? Hágase la luz, y fue la luz. Amén. Entonces, ¿y qué pasa cuando la luz se enciende? Las tinieblas desaparecen o simplemente retroceden hasta donde la luz alcanza. Nuestra mente tiene que estar llena de luz para que las tinieblas no encuentren cabida en esas mentes. Esto es, en términos prácticos, que nuestros pensamientos estén siendo cada día influenciados por la luz de Dios y no por las tinieblas del mundo, porque las tinieblas del mundo nos van a llevar ¿a dónde? A lo que hablábamos hace un momento, que la Biblia dice, oculto y vergonzoso. ¿Está conmigo? Ok, entonces, ¿necesitamos esto? Sí, porque vivimos la era de la distracción, exceso de información sin sabiduría. ¿Sabe qué hace eso?
Es como cuando usted tiene un documento importante, pero usted pone otro montón de cosas encima. Cuando usted necesita el documento importante, ¿cuál es el problema? No lo ve porque tiene muchas cosas encima. Entonces, la información basura, digamos así, o el exceso de información, muchas veces lo que hace es cubrir o como poner una capa que no me deja encontrar la verdad que yo necesito en ese momento. Y esto se da ahora y se da muchísimo. Si usted es de las personas que ve las redes sociales de manera muy activa, usted se va a dar cuenta de esto. Usted se va a dar cuenta de cuánta gente habla de cosas que ni siquiera sabe, que ni siquiera entiende, pero hablan como expertos. Y hay gente que lamentablemente les cree. Y no les estoy hablando de hablar de cualquier tontería, no. Hablan cosas que no entienden ni saben de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque de repente nuestra mente comienza a procesar de manera diferente. Oírlo todo, retener lo bueno. ¿Cuál es el concepto de bueno que tienes en tu mente? El concepto de bueno que tengamos en nuestra mente es el filtro que va a dejar pasar o rechazar algunas de estas cosas. Amén. Eso entonces nos lleva ¿a dónde? A una ceguera por saturación, es decir, porque la cantidad de información que a veces nos estamos metiendo es demasiado grande y ya no logramos distinguir entre la verdad y la mentira. Cosa que hoy, le voy a poner un ejemplo. Vea usted, bueno, le voy a hablar de algo que usted ya conoce muy bien. Cuando usted entra a una red social, cualquiera que sea, no importa la que sea, y ve información sobre un tema, le voy a poner un ejemplo ahorita de moda, el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán. ¿Cuántos videos le van a salir a partir de que usted hace esa búsqueda? Ya después usted no lo busca, ellos solos comienzan a aparecer. Pero ahora le pregunto, ¿quién dice la verdad en todos esos videos? ¿Los de Irán? ¿O del lado de ellos sacan todos los videos que les favorecen a ellos? Y los del otro lado, ¿qué cree que hacen? Lo mismo. ¿Quién dice la verdad? Ninguno. Amén. Pero de repente escucha usted, hey, ya van ganando fulano, ya van aquí, mira esto, lo otro. ¿Cómo sabes que es verdad? Están jugando con nuestras mentes. Amén. ¿A cuántos de ustedes les gustaría viajar en el tiempo? Si comienza a ver cosas de esas, de repente va a encontrar ahí, mire, este fulano, fíjese que viene del año no sé cuánto y dice que allá estuvo con un dinosaurio. Vaya. De repente, no sé si usted, ¿no? Es una teoría que en la medida nos acerquemos al tiempo final, al final, se va a hacer cada vez más grande. ¿Sabe cuál es? La teoría de los extraterrestres. Porque cuando el arrebatamiento de la iglesia se dé en la tierra, va a desaparecer mucha gente de la tierra. ¿Para dónde se fueron? Va a salir ahí el diablo diciendo, ay, miren, ustedes se quedaron y los que eran de Dios y creyeron en la verdad se fueron. ¿Usted cree que así va a ser? No, es lo mismo que le estoy hablando de los conflictos de guerra. El que va perdiendo jamás va a decir que está perdiendo. Amén. El otro ocultará la verdad y tratará de dar otra imagen. No, ya ven que había vida extraterrestre. Vino una nave espacial y se lo llevó a todos. ¿Está conmigo? ¿Y a usted le parecerá locura lo que le estoy hablando? Revise todas las teorías que hay ahora con relación a esto y se va a dar cuenta usted de lo peligroso que es el tiempo que vivimos nosotros hoy, precisamente por todo ese montón de información que hay en todos lados
sin ningún tipo de filtro que nos diga si es verdad o mentira. Así es que mi recomendación, ¿cuál es? De la mayoría de cosas que vea en esas cosas, desconfíe. Amén. Desconfíe. Mejor vea lo que dice la Biblia. La Biblia ya dijo cómo va a ser el tiempo del fin. Las señales son claras. Porque como en los días de Noé, ok, ahí tenemos una pista. ¿Cómo era la gente en los días de Noé, mi hermano? El corazón de las personas estaba inclinado de continuo al mal. Amén. El mal, mentira, engaño, muerte, corrupción, todo lo que usted quiera. Y a veces decimos nosotros, no, ya va a pasar esto. Esto no va a pasar. Va a pasar cuando Cristo venga. Pero mientras tanto, hermano, si ahora, óigame, las redes sociales nos tienen algo locos, póngase a pensar en esto. ¿Qué tal cuando usted vea apariciones en el cielo? No de ángeles, no nada espiritual, sino de proyecciones que con tecnología se van a poder hacer. ¿Qué va a hacer? Imagínese usted. Bueno, hoy que está el conflicto en Israel, no sé, que alguno de ustedes seguramente ha visto que en el cielo de Israel hay carros de fuego. Va, que ya vi esos videos. ¿Será verdad, hermano? ¿Será que los que se llevaron a Eliseo volvieron ahora para... Muchas de estas cosas son videos hechos con la famosa inteligencia artificial, que ahora engaña a muchos. Amén. Así es que cuide su mente, cuide su corazón. Hay una batalla que hay que librar y no se libra, dijimos, con espada, se libra en el campo de la mente. Pero para poder vencer, mi hermano, solo hay una forma. Usted tiene que conocer y agarrarse firmemente de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios que ha sido revelada y que tiene usted ahora en ese libro que llamamos Biblia. ¿Tiempo peligroso? Sí, pero todavía no es tan peligroso como lo que está por venir. Démosle al Señor un fuerte aplauso, hermanos.